Cordial saludos, mi nombre es Sharon Retascal, estudiante de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Contaduría Pública, séptimo semestre. Hoy nos encontramos con Edwin Guerrero, contador público, egresado de la Universidad de África de Cartagena, con más de 8 años de experiencia en esta área. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Vamos a iniciar. ¿Es usted revisor fiscal de alguna entidad aquí en Colombia? Actualmente no. ¿Qué tipo de contrato debe tener un revisor fiscal? Por lo general se da por prestación de servicio. ¿Cuál es la duración del contrato? Eso va de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa y al articulado o al acuerdo que hay entre las dos partes. Okay. ¿Cuál es la remuneración de los revisores fiscales? Bajo norma debe oscilar entre 3 a 7 salarios mínimos, pero por lo general en nuestro campo la remuneración va en el acuerdo mutuo en ambas partes. ¿Cuáles son los periodos de pago? Por lo general son mensualizados. ¿Qué documentos se pide para legalizar su pago? Como toda normativa en Colombia, el revisor debe emanar una factura electrónica. Señor Edwin, ¿qué órgano lo elige? Al revisor fiscal las entidades lo elige, digamos que el órgano de mayor jerarquía. En algunas partes se da la asamblea de accionistas y en algunas la junta directiva. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las funciones que tiene a su cargo? Bueno, las funciones del revisor fiscal, como su nombre lo identifica, es revisar que todas las actividades que se ejecutan dentro de la entidad estén de acuerdo a la normativa vigente, que no se presente lo que suele suceder, anomalías. Gracias. ¿Cuáles son los informes que debe presentar un revisor fiscal? Por lo general, los informes que se presentan son los informes que van de acuerdo a las políticas o al reglamento interno que tenga la empresa, que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, y es los estados de situaciones financieras de la entidad. O sea, reflejar cuál es la situación actual que se encuentra la empresa. ¿Qué es el dictamen del revisor fiscal? El dictamen no es más, como su nombre lo dice, dictaminar que lo que se está presentando en el informe es fidedigno, que toda la información fue tomada de los libros de los libros de contabilidad de la empresa. ¿Utiliza usted papel de trabajo? En caso de que sí los utilice, ¿son de propiedad de quién? Siempre se utilizan los papeles de trabajo, de manera diferente, pero siempre se utilizan. Y esos papeles son de propiedad del revisor. Lo que corresponde a la empresa, digamos que son las bases de donde se saca la información. Eso sí corresponde a la empresa, pero los papeles de trabajo, digamos que ese es como tu seguro. En el momento en que a ti te pregunten de dónde sacó usted la información o cómo realizó la información, usted va a mostrar esta información. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si están haciendo una auditoría al área del personal de nómina, el por qué la nómina tiene un valor y las planillas tienen otro valor, tú dices, en tus papeles de trabajo te anotan, en la nómina número tal, comprendida en el periodo tal, el empleado fulano tiene un salario de tal. En la planilla número tal, que corresponde al mismo periodo, ese mismo empleado tiene un IBC diferente. Todo eso que tú anotas corresponde a tus papeles de trabajo, pero los documentos son tuyos, no son de la empresa. Lo que corresponde a la empresa es la nómina y la planilla. ¿Cómo deben ser los informes del revisor fiscal? ¿Limpios, con salvedad, desfavorables o adversas? Bueno, digamos que los ítems que tú me mencionas son las formas o los detalles que pueden presentarse en un informe. Pero el informe, ¿cómo esperas tú encontrar un informe limpio? Que lo que tú estás diciendo es verdad. Recuerda que los contadores, los notarios son los únicos que damos al público, y el revisor fiscal con su firma autentica eso que está diciendo ahí. Entonces, para responder tu pregunta, los informes deben estar siempre limpios. Pero hay una que dice con salvedad, ¿cierto? Si tú encuentras anomalías en un informe que te presentaron, tú lo puedes dictaminar, pero tú colocas una observación, y esa observación es tu salvedad. Caso dado, esa auditoría o ese informe trasciende
a otros entes de control te van a llamar a preguntar y tú dices, señor, yo sí lo firmé, pero con una salvedad, y aquí está mi salvedad, que es la observación. Es decir, yo encontré que las conciliaciones bancarias estaban descuadradas, yo lo firmé, pero no está mi salvedad. O sea, eso es lo que te salvaguarda tu responsabilidad. La siguiente pregunta nos dice, las recomendaciones que emite al representante legal, junta directiva o consejo de administración, ¿debe realizarlas de manera verbal o escritas? Bueno, siempre se mandan escritas, y por lo general cuando uno hace presencia o son solicitados sus informes, uno los manda a través de correo, los entrega escritos y hace la socialización. Porque es que si tú, la mayoría de los accionistas no tienen el conocimiento o no es su área o tienen la capacidad de entender la información que tú estás manejando, entonces tú socializas el informe, pero lo envías, siempre electrónico. No solamente que lo entreguen en físico, siempre se envía electrónicamente. Señor Edwin, ¿es invitado a las reuniones de junta directiva o asamblea general? En caso positivo de que lo inviten, si asiste o no, ¿qué actividades realiza en dichas reuniones? Bueno, por lo general siempre que se presentan las reuniones de accionistas, el revisor fiscal, digamos que tiene cierta incidencia. Y siempre por lo general, si es invitado, cuando no es invitado, casi que obligatorio asistir, a menos que se presenten eventualidades de fuerza mayor. Nuestras opiniones dentro de la reunión van de acuerdo a los temas que se vayan a tratar en la reunión, porque no todos los temas que se hacen van acorde al área. Recuerda que los revisores fiscales se enfocan en el área de la contabilidad. En las empresas que usted asesora, ¿bajo qué normatividad lleva la contabilidad? Bajo la norma vigente. ¿Y cuál es la norma vigente? Los estados financieros se deben presentar bajo eso, que son las normas de información internacional. Bueno, ¿qué estándares internacionales de auditoría utiliza para realizar el ejercicio del revisor fiscal? Bueno, los estándares, eso es un campo muy demasiado grande. Si tú te comparas o haces un análisis, tú haces una auditoría hoy aquí en una empresa y no aplican los mismos estándares que vas a aplicar en la empresa del lado, aun cuando estén en el mismo área. Entonces, ¿qué hace uno? No es que sean estándares, existen unas guías que por los años se han venido manejando y que le ayudan a uno como de manera fácil identificar si hay falencias, si hay negligencia, porque no solamente la falencia a veces depende de la persona que ejerce el trabajo. Muchas veces las empresas tienen incidencia porque de pronto no tienen el equipo, no tienen las herramientas que el empleado necesita para hacer su trabajo. Entonces no existe, para mí, no existe como que ese cuadro de que todo lo tengo que hacer bajo estas normas. Si me voy o si me refiero a lo que las normas internacionales de auditoría sugieren. Y me voy bajo ese marco, pero siempre como que uno quiere manejar como bien así. ¿Utiliza la SNAGA para realizar sus funciones de revisor fiscal? Sí, claro. ¿Qué aplicación da usted al artículo 35 al 37 de la Ley 43 de 1990? Bueno, esos artículos lo que hacen es especificar las funciones que debe uno ejercer, no solamente como revisor, sino como contador. Ahí está toda la normativa de cómo se debe llevar una contabilidad en Colombia. ¿Cuál ha sido su colaboración con las entidades de control en el ejercicio de la revisoría fiscal? La colaboración de uno, si tú lo miras detalladamente, nosotros trabajamos para las entidades de control aunque nos pague la empresa, porque una de nuestras funciones es denunciar cuando se presentan actividades o irregularidades que afectan no solamente el bienestar de la empresa, sino que a muchas veces en este campo atentan contra el erario público. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra colaboración? Lo primero es decir que esto se está haciendo de manera errada. ¿Nos puede compartir su opinión sobre el proyecto de la ley sobre la modificación de la revisoría fiscal en Colombia? Bueno, existen varios proyectos de ley. De los que he tenido la oportunidad de leer o de compartir es el tema de la modernización o sistematización de la revisoría fiscal. O sea, eso es, primero porque no todas las empresas en Colombia están obligadas a tener revisoría fiscal. La mayoría no tiene revisoría fiscal.
Y las que lo tienen, porque las obligan, como son las asociaciones y ese tipo de entidades, lo llevan, digamos que de manera activa, a través de papeles. Pero ahora estos proyectos lo que tratan de buscar es que la revisoría fiscal sea sistematizada, sea moderna, sea fácil de entender. El punto claro de toda la información es que sea entendible, no para quien lo realiza, sino para quien lo requiere. Una información que sea clara y que todos lo podamos entender. Ok, bueno, señor Edwin, le agradezco por su tiempo. Eso era todo. Espero que haya sido provechoso tanto para usted como para nosotros, aprender un poco de su conocimiento. De verdad que sí, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, espero que les sirva mucho y pues estaremos dispuestos en este o en otro tema en lo que le podamos colaborar.